Hola, en esta clase lo que vamos a hacer es aprender cómo calcular la entalpía de una reacción. Ya hemos visto en la clase pasada qué es lo que era la entalpía, recordemos el concepto, ¿verdad? La entalpía es una forma de medir el calor absorbido o cedido por una reacción cuando esta ocurre a presión constante y nos permite saber cuándo las reacciones son exotérmicas o cuándo son endotérmicas. Pero la verdad es que nos interesa saber cómo podemos calcular o trabajar con estos tipos de reacciones. Entonces lo que vamos a ver es cómo calcular la entalpía de una reacción. Entonces veamos de qué se trata el cálculo de entalpía. Bueno, la entalpía se trabaja con lo que se conoce como la entalpía estándar de formación, ¿ya? La entalpía estándar de formación se define mediante este símbolo que es delta H, ese círculo, ¿no es cierto?, que tenemos como en el exponente del símbolo, ¿no es cierto?, y la F para representar formación. Ese símbolo, círculo, digamos, que aparece en la parte superior del símbolo, representa la condición estándar. ¿Ya? La condición estándar. Entonces, desde luego, entonces la entalpía estándar de formación es el calor absorbido o liberado en la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes. Y eso ocurre en condición estándar. Por ejemplo, en este caso tenemos acá una ecuación que representa la formación de agua, que es la que estamos marcando ahí. Para formar agua, ¿no es cierto?, hay que mezclar hidrógeno gaseoso, que es la fórmula H2, con oxígeno gaseoso, que es la fórmula O2. Cuando esos dos, ¿no es cierto?, gases, ¿ya?, y elementos y compuestos se juntan, el resultado del proceso es la formación de agua, ¿ya? Y cuando ocurre ese proceso, ¿ya?, ese proceso va a tener un valor de entalpía de formación, ¿ya?, porque tenemos en este caso reactantes, que es el hidrógeno y el oxígeno, y un producto que es el agua, ¿ya? Entonces eso tiene un valor calculable de entalpía de formación, que es lo que tenemos acá. En este caso, esa reacción, la entalpía estándar de formación, tiene un valor determinado que es de menos 241,9 kJ, ¿ya? Entonces, a partir de las entalpías estándar de formación, uno puede calcular la entalpía de una reacción, ¿ya? Y la entalpía de una reacción en realidad se calcula mediante la siguiente fórmula, que es la diferencia entre dos sumas, ¿ya? Primero, la primera suma, que corresponde a sumar todas las entalpías de formación estándar de los productos que hay en esa reacción, y después restarle a eso la suma de todas las entalpías estándar de formación de los reactivos, ¿ya? ¿Ok? En este caso, lo que estamos viendo acá en la ecuación de arriba, este valor que presentamos acá es la entalpía estándar de formación del agua, es decir, de la reacción. Pero ¿cómo se puede calcular este valor? Bueno, ese valor se calcula justamente mediante esa ecuación. Entonces, para eso habría que saber, ¿no es cierto?, los valores de entalpía de formación de los reactivos y de los productos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Acá tenemos una pregunta donde nos dice calcule la entalpía estándar de la reacción. Y tenemos esta reacción donde tenemos, ¿verdad?, un compuesto, tenemos dos reactivos, es C2H2, que reacciona con oxígeno para formar CO2 y agua. Y nos dan tres valores de entalpías estándares de formación para el C2H2, para el H2O, y acá nos faltó uno, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, la del CO2, que no aparece escrito acá, ¿ok? Y falta una, la del oxígeno, que no está. Bueno, la del oxígeno efectivamente no está porque las entalpías estándares, ¿no es cierto?, de formación de aquellas sustancias que son monoatómicas, como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno es una sustancia monoatómica, está formado por un puro tipo de átomos que son de oxígeno, tienen esta entalpía de estándar de formación igual a 0 siempre, por eso no se entrega el valor acá, ¿ya? Entonces no es de extrañar lo que ha pasado aquí. Ahora, ojo con los valores, porque en este caso la entalpía estándar de formación del C2H2 son 226,7 kJ por mol, es decir, en el fondo ese es el valor para un mol. Por lo tanto, cuando hay 2 moles o 3 moles, ese valor cambia y va a haber que multiplicarlo por la cantidad de moles correspondientes. Entonces, veamos cómo podemos plantear una estrategia de resolución. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a ocupar, ¿no es cierto?, la fórmula que nos permite calcular la entalpía estándar de formación, que ya sabemos que sería la diferencia entre
dos grandes valores. La suma de las entalpías estándares de formación de todos los productos, sumamos cada una de esas y a eso le vamos a restar la suma de todas las entalpías estándares de formación de los reactivos, que ya las tenemos por el enunciado. Entonces vamos a tener que hacer ahí nuestra ecuación para poder calcular, ¿ya? Entonces, como ya lo habíamos dicho, en este caso los reactantes son C2H2 y oxígeno, pero en este caso oxígeno ya sabemos que tiene una entalpía estándar de formación igual a 0. Eso siempre ocurre con las fórmulas que son monoatómicas, ¿ok? Entonces veamos el planteamiento. Tenemos de nuevo la fórmula que queremos hacer y en el fondo, ¿cuál sería la suma y las restas que tenemos que hacer? Sabemos que los productos, en este caso es CO2 y H2O, ¿ya? Que estaban, ¿no es cierto?, en el sector de los productos en la ecuación, y el único reactivo que nos va a quedar en el cálculo es el C2H2. El oxígeno acá no va porque sabemos que tiene una entalpía estándar de formación igual a 0. Entonces, tenemos todos estos valores, ¿ya? Tenemos todos estos valores, los tenemos del enunciado, por lo tanto hay que reemplazar los números correspondientes y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, recuerden que es la suma de todos los productos menos la suma de todos los reactivos. La suma de los productos, la entalpía estándar de formación del CO2 era 393,5 kJ por mol, pero como hay 4 moles, ¿no es cierto?, en la ecuación se multiplica por 4, ¿ya? Eso viene, ¿no es cierto?, de las relaciones estequiométricas que tenemos acá en la ecuación, ¿de acuerdo? Después, la entalpía estándar de formación del agua, que es menos 241,5, pero multiplicado por los 2 moles de agua. Y a eso, a esa suma le vamos a restar acá la única entalpía de reactivos que hay, que es la del C2H2, 226,7 kJ por mol multiplicado por 2. Bueno, haciendo la matemática, este número de acá nos da 1574, este número de acá nos da 483 y este de acá nos da 453,4. Así, resolviendo la aritmética, finalmente la respuesta a esta pregunta sería que la entalpía de formación estándar de esta reacción sería menos 2510,4 kJ. Acá es evidente darse cuenta que al multiplicar cada unidad se cancelan los mol. Por eso que el resultado de esta ecuación nos va a dar en kilojoule, ¿ya? Se cancelan los mol en el proceso de multiplicación de esta ecuación, ¿verdad? Ok. Con eso hemos visto un ejemplo de cómo calcular la entalpía estándar de formación en una reacción química. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener para este tipo de situaciones o ejercicios? Vamos a tener una ecuación y nos van a dar valores de entalpía estándar de formación de tanto de los reactivos como de los productos. Y nosotros vamos a tener que aplicar una gran fórmula, que es que para calcular la entalpía de formación de esa reacción en total hay que restar dos cosas: la suma de todos los productos menos la suma de todos los reactantes. Es súper importante recordar que los datos de entalpía estándar de formación siempre vienen para un mol de sustancia. Entonces uno va a tener que mirar la ecuación para poder saber en el fondo cuántos moles hay participando y hacer las multiplicaciones correspondientes tal cual como lo vimos en la resolución del ejercicio. Nos vemos en otra clase.